contraria. El hombre seguía siendo pecador y Dios iba a tener misericordia de manera permanente. O sea, no había un encuentro entre la misericordia y la verdad. Y el único encuentro que haya la misericordia y la verdad es en Dios y es en Cristo. Y como nosotros hemos creído también es una palabra llena de significado. Recién dijimos que muchas personas aceptaron al Señor. Que ese aceptar al Señor no sea simplemente una fórmula mágica de repetir palabras que no tienen ningún significado, simplemente de repetir, creo que Cristo murió por mí, le acepto como mi Señor y sin saber lo que dije, porque no tiene significado, cuando en realidad creer y Señor tienen un significado muy, pero muy profundo, porque el resultado de creer genera una revolución interna, una convicción tan grande, convicción que impulsa a la confesión de que Jesús es el Señor, diciendo yo en ese momento que a partir de ahora Él es el gobernador de mi vida y yo ya no voy a andar tras los dictados de mi propio corazón. Ahí cuando todo comienza a cambiar. Y nosotros hemos creído, con palabras llenas de significado, sin asociar el creer con la duda. Tenemos plena convicción de que Cristo es nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese encuentro no solamente tiene que estar en Dios o en Cristo, sino que ese encuentro también tiene que estar en nosotros. En nuestro corazón tiene que haber un encuentro entre la misericordia y la verdad. Necesitamos gustar el sabor de ese encuentro. Así se titula el mensaje, el sabor del encuentro, que lo vimos ayer, y esta es la parte segunda. Pero hemos creído, y como hemos creído, ya hemos pasado esa etapa de que Dios es el poseedor de todas las preciosas virtudes de la vida, y nosotros no somos más que ratas apestosas, gusanos roñosos, de los cuales el pecado se enseñorea permanentemente de nuestra vida y vivimos porque Dios tiene misericordia y no estaríamos muertos. No, hemos creído que hemos muerto, que hemos nacido de nuevo, que a ningún ángel dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Y hemos recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hemos resucitado juntamente con Cristo y se nos ha acreditado justicia. Y esa justicia es la vida de Cristo desarrollándose adentro de nosotros. Ya no somos más lo que éramos. Sabemos quiénes somos. Y es muy importante reconocer nuestra identidad. Y al leer esto, nos preguntamos, ese glorioso encuentro se halla en el corazón precioso de Dios y de Cristo, pero también tiene que producirse ese encuentro en nuestro corazón. Por la promesa de Dios, el pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud a donde estaba por mano de Nehemías y por mano de Esdras. Así dice el verso 1 del mismo Salmo. Fuiste propicio a tu tierra, oh Dios, volviste la cautividad de tu pueblo, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste tu enojo. Eso es misericordia. En este contexto, misericordia es perdón, misericordia es redención, misericordia es un regalo por una promesa que había hecho, misericordia es gracia. La gracia o la misericordia hacen un trabajo, la verdad hace otra, pero la misericordia de Dios se había manifestado, ya el pueblo volvió para una gloriosa restauración. Y la verdad es lo que nos lleva a hacer su voluntad para que nunca más nos vuelva a pasar lo mismo. En este caso, el pueblo de Israel. La misericordia se manifestó en gracia, en perdón, en redención, y la verdad le fue dada, como dice aquí el verso 7, muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos salvación. Escucharé lo que hablará mi Dios, porque hablará a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Como en Dios se encuentra ese encuentro, valga la redundancia, de misericordia y verdad, la manifestó, o de amor y verdad, y lo manifestó.
su misericordia a manera de redención por gracia y su verdad para que haciendo su voluntad al pueblo nunca más le vuelva a pasar lo mismo. Pero le volvió a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque a ellos no les aprovechó, como dice en Hebreos 4, no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó el recibir la verdad, por no ir acompañada de fe en los que la oían. No se produjo en el corazón de ellos, no pudieron encontrar el sabor de ese encuentro. Jesús le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre del diablo, y la verdad nunca permaneció en él, porque cuando habla mentira de suyo habla. No hay verdad en el corazón de ellos. No pudieron conocer el sabor de ese encuentro, aunque tuvieron la oportunidad. Pero nosotros hemos creído. Y a los que hemos creído, lo vimos ayer en Juan 8, 31, a los que hemos creído, Jesús nos dijo, si mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nos mostró el camino. A los que hemos creído es como que encontramos la punta del ovillo. Es como que no, encontramos el camino angosto y la puerta estrecha que pocos hallan, porque muchos van por el camino ancho y espacioso que da a la perdición. Cuando dice muchos, dice casi todos. Somos de los pocos que dijo el Señor, y pocos son los que lo hallan, que hemos encontrado la punta del ovillo, o sea, ese camino angosto, esa puerta estrecha que lleva a la vida. Hemos creído para emprender nuestro viaje sin retorno hacia la verdadera libertad. Hemos emprendido un viaje por la guía del Señor, hacia el hallazgo de esa verdad de la cual Él habló, porque dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, pero Él les había hablado la verdad, sí, pero hay una verdad mucho más profunda que tenemos que descubrir, que tiene que ver con un conocimiento mucho más profundo, que es un conocimiento práctico y no es solamente un conocimiento oído. Ellos habían oído lo que Jesús dijo, Jesús le dijo la verdad, pero de ahí hay una distancia a que esa verdad viva en nuestros corazones. Él nos dio su misericordia se manifestó para con nosotros en su redención, se manifestó en su gracia, nos salvó por esa promesa de la fe, hemos creído. Ahora necesitamos que ese encuentro se lleve a cabo en nosotros, para que comencemos ese viaje hacia la verdadera libertad. Para eso es necesario ser discípulo, partir de la base del creyente. El creyente cree, pero está parado sobre su yo. Todavía siente, todavía piensa, todavía anda atrás de los dictados de su corazón, a pesar de que dice, no, lo que Dios dice es verdad. Pero el discípulo nunca cambia lo que él piensa por lo que su maestro dice. El discípulo es el que ya se metió por el camino estrecho y la puerta angosta y encontró la puerta que da a la vida. El discípulo es aquel que permite que la palabra oída esté influyendo en su interior de tal manera que se produce, como dice Romanos 12:2, una renovación del entendimiento, un cambio en la forma de pensar. Y ayer decíamos que creer tiene que ver con una profunda convicción, no es simplemente una palabra a repetir, sino que tiene que ver con una profunda convicción. Y creer también es cambiar la forma de pensar por la influencia de un consejo, en este caso el consejo de Dios. Entonces, cuando esa palabra, cuando permitimos que esa palabra produzca esa renovación, eso hará que cambie nuestro lenguaje y cambien nuestras acciones, porque la persona es lo que piensa. Y cuando la persona cambia su forma de pensar, cambian sus palabras y cambian sus acciones, comienza a hacer la voluntad de Dios. Y resultado de esa experiencia práctica, llega al hallazgo de esa verdad de la cual habló Jesús, de la cual habló mucho más profundamente Pablo,
Cuando dijo que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, creciendo en toda buena obra, pero por sobre todas las cosas creciendo en el conocimiento de lo que Dios es. Una cosa es escuchar su voluntad y por fe hacer que esas palabras tengan gran influencia en nuestras vidas, al punto de que modifiquen nuestra forma de pensar, que eso también es creer, por eso genera esa revolución adentro, que lleva a cambiar nuestras palabras y a cambiar nuestras acciones. Esto es hacer las cosas que a Dios le agrada. Y ahí empezamos ese glorioso camino de conocer en esencia lo que Dios es. Esa es la verdad. El amor no se lo puede definir, solamente se lo puede conocer por las obras que éste provoca. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos que tener. Es ahí, cuando entramos al conocimiento de lo que Dios es ahí cuando la misericordia y la verdad hallan un punto de encuentro en nuestro corazón. Dice la parte B del verso, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ser poseedor de la verdad no es hacer justicia. La manifestación de la verdad es hacer justicia. La manifestación del amor y la verdad es hacer justicia. Hacer justicia es hacer lo bueno. Hacer justicia es la suma de la misericordia y el amor. Hacer justicia es hacer lo bueno. Hacer justicia es vencer con el bien el mal. Eso es hacer justicia. Y en busca de eso tenemos que centrar nuestra visión y no desviarnos de ahí. Porque ese encuentro tiene que estar en nosotros, porque si ese encuentro no está en nosotros, vamos a ser simplemente palabreros. ¿Por qué tiene que estar ese encuentro en nosotros? Porque cuando ese encuentro, escuche lo que le voy a decir, cuando ese encuentro está en nosotros, estamos preparados para actuar con el necesitado de la misma manera que Dios actuó con nosotros. Vamos a poder hacer misericordia, porque para hacer misericordia hay que estar preparado, no cualquiera puede hacer misericordia. Tiene que haber una obra grande de Dios en el corazón para que tenga misericordia, para que la pueda hacer, y hablamos de la misericordia de Dios, nada que ver con lo humano. Para que pueda hacer misericordia, darle la oportunidad a aquel que erró de que vuelva a retomar el camino. Y transmitirle la verdad, eso es seguir ayudándolo. No es solamente la gracia para la restauración, ahora arreglate, no, es la gracia para la restauración. Y es la verdad que te voy a ir transmitiendo, que si con fe la recibís, nunca más te va a volver a pasar lo mismo. Nuestra obra va a ser mucho más profunda. Vamos a descubrir esa capacidad de lo que significa poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre delante de Dios. Pero qué importante que es el hallazgo de esa verdad que dijo Jesús. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué es que la palabra permanezca? Bueno, que nos influencien. Yo puedo escuchar un consejo, como muchos dijeron, ¿sabe qué? Es verdad lo que vos decís, pero yo voy a hacer lo que quiero. Entonces no produce nada dentro. Tenemos que recuperar el valor de las palabras y romper con muchos mitos. Lo escuché que repitió, que hizo la oración. Sí, no, pero fíjate, porque esas palabras están llenas de significado, porque en la época bíblica no le decían Señor a cualquiera. Sabían lo que significaba. Hoy nosotros decimos, Señor, si me dice la hora. Son palabras, o sea, vacías, huecas, que repetimos porque escuchamos que otros la dicen, pero no entendemos, pero ni jota de lo que significa. Pero en esta época no llamaban a cualquiera Señor, sino solamente a Dios. Es decir, Él es el gobernador de mi vida. Así la iglesia nació, así la iglesia crecía y así la iglesia se multiplicaba. Y estamos a las puertas de esa restauración que todo el mundo está esperando porque saben que es una necesidad y el camino es este. No es porque te oraron, te caíste, te levantaste, porque te revolearon con el saco y si lo que se caen y se levantan siguen siendo los mismos que se cayeron.
Es un trabajo profundo con la palabra de Dios en el corazón del creyente. De aquel que no viene a la iglesia a medir si le gusta lo que se habla, sino aquel que viene a la iglesia a escuchar, a ver qué es lo que dice Dios por medio de su enviado para saber lo que tiene que hacer. Un discípulo no es un estudioso de las Escrituras. Estudia las Escrituras porque se conecta con las Escrituras, se conecta con la historia de las Escrituras, pero también entiende la diferencia de que Dios habla por medio de quien envió, y esta palabra es diferente. ¿Por qué? Porque si bien el estudio de las Escrituras me conectan con las Escrituras y son necesarios, porque me conecto con la historia, aprendo de lo que pasó, pero la palabra que viene de parte de Dios por medio del enviado me da guía, me da dirección. Es lo que Dios quiere que oigamos hoy por causa de lo que está pasando, por causa del tiempo que estamos viviendo y por causa de lo que quiere hacer. Y esa palabra tiene que influenciar adentro de nosotros el punto de cambiarnos la forma de pensar, y al cambiar la forma de pensar automáticamente cambia nuestro lenguaje y cambia nuestras acciones por ese lenguaje y esas acciones que a Dios le agradan. Y ese es el camino que nos lleva al hallazgo de la verdad. Verdad de la cual no cualquiera es poseedor, porque la misericordia y la verdad se encontraron, grita. ¿Por qué? Porque se encontraban en Dios. Nos redimiste de la esclavitud, cubriste todos nuestros pecados, nos perdonaste todos nuestros pecados. Ahora tú hablarás, nosotros oiremos para no volver más a la locura de la cautividad, para que no pase eso nunca más. Una cosa es que yo diga nunca más y otra cosa es que yo haga las cosas necesarias para que no pase nunca más. En el contexto de Romanos 8:31, cuando dijo a los judíos que habían creído en Él, si mis palabras permanecen en ustedes, serán mis discípulos, conocerán la verdad, serán verdaderamente libres. Un poquito más adelante le dice, mis palabras no haya cabida en ustedes. Entonces no eran poseedores de la verdad, aunque el Señor estaba teniendo misericordia de ellos. No hay una cosa sin la otra. Pero qué glorioso cuando en tu corazón se produce ese encuentro de la misericordia y la verdad. Porque cuando se produce ese encuentro de la misericordia y la verdad, es que has dejado que Dios haga lo que quiera con tu vida. Él ahí es el Señor. Él ahí está gobernando tu vida. Porque son cosas que humanamente jamás, nunca nadie podrá alcanzar. Pero qué tremendo valor. El hallazgo de la verdad, verdad que fue escondida de los sabios y entendidos. Y te la reveló a vos, me la reveló a mí. ¿Cómo lo ves? Y lo podemos probar. ¿Quién eres tú?, dijo Pilato. Yo vine a dar testimonio a la verdad. La verdad, todo el mundo habla, la verdad, no existe la verdad absoluta. Hasta los filósofos se pelean en cuanto a la definición de la verdad. La definición más amplia de la verdad es que haya una armonía entre lo que pienso y lo que hago, pero tampoco es la verdad absoluta, porque por ahí lo que el hombre piensa realmente está equivocado y no siempre lo que uno piensa es, y no hay definición. Se pelean los filósofos, que la filosofía es la expresión máxima de la sabiduría humana. Se pelean en cuanto a la definición y de la existencia de la verdad absoluta. Sin embargo, nosotros, hombres del vulgo, sin letras, en comparación a Poncio Pilato y a Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿qué somos? Nada, ni nos saludarían. Nosotros podemos decir la verdad absoluta existe, está en Cristo, está en Dios. Y no hay otra verdad. Esa es la única verdad absoluta, porque cielo y tierra pasará, pero el amor y la verdad jamás pasará. El amor y la verdad tienen vida eterna. Y no solo eso, sino que la misericordia, el amor y la verdad hallaron un punto de encuentro en mi corazón. La verdad. Ya escuché tanto de eso. ¿Qué es la verdad? Y cuando Jesús por ahí le podía llegar a hablar, se pegó la vuelta. ¿Qué quieren? ¿Que le largue a Barrabás o a este? No tuvo tiempo de escuchar. No tuvo tiempo. La misericordia y la verdad se encontraron en tu corazón. La justicia y el bienestar, la paz, se besaron, se abrazaron. ¿Quiere alguno ver días buenos, amar la vida y ver días buenos y no andar siendo renegado como tantos que hace años que están acá y siempre encuentran
pelo en el huevo, siempre encuentran algo. Siempre encuentran algo. Y no, bueno, pero si el pastor dijo eso, si el pastor hizo eso, bueno, entonces nosotros vamos a... Siempre están, o sea, ¿qué hay de lo que viene Dios hablando todos los días de culto? ¿Qué hay con todo esto que estamos hablando cuando considerás que por ahí un error que viste en la iglesia ya echó por tierra todo esto, esta construcción, todos los hermanos, la existencia de la verdad, de si somos o no siervos de Dios, ya echa por tierra todo? O somos una bolsa de mugre o tu corazón es malo. Porque si yo me pongo a observarte a vos, y seguramente tal vez encuentres más defectos que lo que podés encontrar en mí. Y lo mismo, ¿quién hace eso? La gente roñosa. Pero no se miran a sí mismos. Entonces no hay misericordia y no hay verdad, porque la verdad no hace eso y la misericordia tampoco. ¿De qué vale que juzgue? ¿De qué vale que hable? ¿De qué vale que critique? Si la misericordia y la verdad no hallan un punto de encuentro en mi corazón. Recién decíamos que ser poseedor de la verdad no es hacer justicia. Hacer justicia es que la verdad se manifieste. Para la justicia penal, podemos ver ahí, dice, Palacio de Justicia. Sí, está ahí el nombre, y es verdad. Pero es imprescindible para que la justicia pueda hacer justicia el hallazgo de la verdad. Yo estudié investigación criminal, había un libro de un muy famoso investigador criminal, López Rofo, que hizo muchos programas de televisión, que dijo que el homicidio perfecto no existe porque siempre hay una prueba, y me asombré de lo que es la policía científica o la investigación criminal, la capacidad que tienen de encontrar pruebas tendientes a que, y la esencia de su trabajo, ¿cuál es? El hallazgo de la verdad. Hay un homicidio, sí, ¿qué quiere la gente? Justicia, y no se puede hacer justicia si no se encuentra la verdad. Son dos cosas que si no está una no puede estar la otra, tienen que estar las dos juntas. ¿Por qué? Porque justicia es la manifestación de las pruebas, la manifestación de la verdad. Ahí el juez justo hizo justicia. Si no se queda con que el juez es justo, pero si no encuentra la verdad, no puede hacer justicia. Eso es en el área penal. El defensor justo, ¿qué busca? La verdad para hacer justicia. El fiscal justo para acusar, ¿qué busca? La verdad para poder hacer justicia. Y el juez justo, ¿qué busca para hacer justicia? La verdad. Y la verdad no es una prueba, es una suma de material probatorio. En el campo de la medicina es igual. Querer tener la medicación para la cura de la enfermedad no es la verdad. Necesito probarlo. Necesito aplicarlo. Y eso lleva un proceso. Entonces, ¿cuándo encuentro la verdad? Encuentro la verdad cuando la cura es el resultado del uso de la medicación que creo haber encontrado. Y el hombre es libre de su enfermedad. Entonces ahí es verdad. Es un proceso. Tengo la medicación para la cura del COVID. Sí, vos, no sé, ¿qué tan seguro estás? Necesitamos prueba. ¿Qué hay que hacer? Probarlo. ¿Y cuándo es verdad? En el campo de la medicina, digo, ¿eh? ¿Cuándo es verdad? Cuando el enfermo es libre de su enfermedad. Lo mismo sucede con nosotros cuando creemos haber encontrado la verdad. Y hay muchos. Muchos de los cuales no lo pueden probar. Se quedan con lo que dicen, pero no lo pueden manifestar. Cuando vemos que podemos vivir la verdad en medio de este cuerpo minado por el pecado, entonces ahí somos verdaderamente libres. Con la verdadera libertad con la cual Cristo nos quiere hacer libres. Libertad del yo. De las pasiones del yo, de los pensamientos, de las intenciones, de los falsos deseos, de los falsos sentimientos. Eso es verdadera libertad.
Verdadera libertad no es hacer lo que quiero, eso es ser esclavo del pecado. Verdadera libertad es ser libre de ese yo. Ser libre de la naturaleza humana, cuando en realidad encontramos la capacidad de vivir la verdad en medio de este cuerpo minado por el pecado, ahí podemos decir que hemos encontrado la verdad, porque somos verdaderamente libres. Por favor, tengan los chicos que no corren por acá adelante, porque me perturban un montón los hermanos que tienen que escuchar la palabra, así que quiero pedirle a la mamá, por favor, que lo tenga, porque no quiero que nadie se descuide de lo que estamos hablando, por favor. Gloria al Señor. Por eso que el creyente es el que encuentra la punta del ovillo. Pero el discípulo fue más allá. El discípulo encontró la punta del ovillo, se metió en el camino, pasó la puerta estrecha y entró al camino de la vida. Es mucha la diferencia entre creyente y discípulo. El creyente tiene a Cristo. El discípulo tiene a Cristo y está en Cristo. Cuando está en Cristo, no hace lo que quiere, sino lo que su maestro dice. Fue mucho más allá. Bendito sea su nombre. Así que, aunque vivamos en este cuerpo humano, si la misericordia y la verdad se encuentran en nuestro corazón, aún así de nuestro interior fluirán ríos de agua viva, como dijo el Señor. El que cree en mí, pero como dice la Escritura, ¿cómo dice la Escritura? Leemos, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si mi palabra permanece en ustedes, es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque hace falta firmeza en la fe. No, falta más, que hace falta suma diligencia, firmeza en la fe con perseverancia. Entonces serán mis discípulos. No hay muchos discípulos del Señor. No hay. No hay. Pero tiene que haber. Porque en la experiencia de discípulo, no cuando recién, a partir de hoy dice el Señor, hoy sos mi discípulo. Bueno, ahí comienza esa experiencia que te va a llevar al hallazgo de la verdad. De la verdad, que es conocer a Dios en esencia. Entonces, se va a cumplir. Somos tal cual Él es. Entonces, el conocimiento de la letra no vas a matar a nadie, pero la mezcla del amor y la verdad van a edificar a muchos. Porque no solamente por misericordia vas a librar al que erró, sino que con verdad lo vas a intentar ayudar para que nunca vuelva más al estado en que estaba. ¿Qué estás haciendo con otro? Lo mismo que Dios hizo con vos. Cuando vos haces con otro lo mismo que Dios hizo con vos, ¿acaso no sos imitador de Dios como hijo amado? Claro que sí. Claro que sí. Pero vivimos, siempre está ese mismo lenguaje. No, pero esta carne, no, pero sí, está bien, sí es en medio de esta carne. Cuando la misericordia y la verdad se encuentran en tu corazón, acá no tiene nada que ver la carne, aunque esté ahí. Cuando la misericordia y la verdad se encuentran en tu corazón es porque ya hay un trabajo grande hecho. De tu interior es una promesa de Dios, con carne y todo. Podés tener la mejor carnicería humanamente, aunque igual, dice, no, porque mi carne, como si fuera que tu carne es peor que la del otro. Sí, toda la misma porquería. Somos todos iguales, ni más ni menos. Las obras de la carne son las mismas en vos, yo, en él, y no en todos. No hay carne peor ni menor, todos. Hay cosas que en uno se manifiestan, en otro no, por cuestiones morales, por lo que quiera, pero el ser humano es lo que es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En tu espíritu, en tu corazón, no el corazón el que late, en tu espíritu, en el centro de la vida, en tu corazón, en tu alma, en tu interior. La misericordia y la verdad está, la promesa también está. De tu interior, a pesar del cuerpo de carne, a pesar de lo que sea, de tu interior correrán ríos de agua viva. Lo que sí es que sin fe no hay curandela para esta enfermedad. Jeremías, capítulo 30, verso 12, dice, porque así ha dicho el Señor, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga.
No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay cura, no hay remedio. ¿Y cuál es el peor cuadro del enfermo? ¿Ustedes alguna vez cuando han predicado lo han escuchado? ¿Yo? ¿Enfermo de qué? Yo estoy bien. ¿Vos? ¿Te hace bien buscar de Dios? Y bueno, si te hace bien, anda. Yo estoy bien. No necesito cura. Ese es el peor cuadro. Ese es el peor cuadro. Por eso es que Dios salvó a Saulo de Tarso cuando humanamente pensamos que ese tipo no tiene perdón. Pero ¿qué pasa? Saulo de Tarso vio lo que estos no ven. Yo estoy bien. No, yo necesito de Dios, necesito de su misericordia. Y bueno, te hace bien andar. ¿Vos por qué no vas? Yo no necesito, yo estoy bien. Es el peor cuadro del enfermo. Aún en las enfermedades pasa así, pero mirá, la presión, tenés 19, 20, pero yo me siento bien. No, listo, ¿qué puede hacer? Te dice que escúchame, te estoy midiendo. Tenés 19, 12 de presión, vas a explotar. No, pero yo me siento bien. Bueno, listo, reventá. ¿Qué le puedo decir? Andá, reventá. Pablo dijo, Romanos 7, 22, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Veo, dice, ve lo que otros no ven. Estoy enfermo, miserable de mí, dijo. ¿Qué diferencia, no? Porque uno juzga a las personas por las cosas que hicieron, pero no vemos el corazón. Por ahí el buen hombre o la buena mujer que dice que está bien. No necesito, espiritualmente yo estoy bien. Aparte, no robo, no mato, no me drogo, y lo ves a este. Respiraba amenazas y muerte. Torturador, y encima de cristianos. Pero dice otra cosa. Veo, dice, otras leyes en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. ¿Viste cuando sacás el cigarrillo? Y vos, nadie te dijo nada, pero vos sacás el cigarrillo, lo prendés y... Tengo que dejar de fumar, le decía a los que te miran. Si nadie te dijo nada, estás hablando, o sea, ¿quién te está diciendo que tenés que dejar de fumar? Tu interior. Pero ves otra ley en tus miembros que se rebela contra eso que tu interior, tu conciencia te está diciendo, porque lo sacás y lo prendés igual. Si tenés que dejar de fumar, hacelo. Y no puedo. ¿Y no ves que no estás bien? Pablo dijo, no estoy bien. Y por causa de lo que vio, los llevó a hacer una pregunta muy importante. Porque dijo, miserable de mí, ¿quién me ayudará? Y ahí aparece la divina respuesta. Dice el verso siguiente, gracias a Dios. Gracias a Dios, y por eso le fue revelado el camino, porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libre, 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 libre de la ley del pecado y de la muerte, libre por otra ley, que lo llama la ley del Espíritu. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? La fe. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley de las obras? No, queda excluida por la ley de la fe. Es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que fue un creyente que se transformó en discípulo, que encontró la verdad y ahora está diciendo que es verdaderamente libre, pero vio que tenía una necesidad. Y tomó el remedio, lo probó y llegó al conocimiento de la verdad. Y en el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
pero el espíritu vive a causa de la justicia. La justicia de la ley de la fe. Ahora, ¿qué hacemos con este cuerpo muerto? Que lo andamos llevando por todos lados. Déjalo ahí. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado ahí. ¿Por qué? Va a servir. ¿Va a servir? Sí, va a servir. Para que Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten primero y nos encontremos con Él en el aire y después tocate así y vas a ver que tu cuerpo va a servir. El que hoy no sirve, va a servir. Gloria a Dios. Nuestros cuerpos serán transformados al cuerpo de la gloria suya. Hoy no sirve, puede servir como instrumento de la justicia, pero después va a servir. Ahora lo obligamos, pero en ese momento va a haber una gloriosa armonía. Armonía que hubo en el hombre cuando fue creado con una justicia humana perfecta. En su espíritu, ¿qué quería? Hacer la voluntad de Dios. En su alma, ¿qué deseaba? Satisfacer el anhelo del espíritu. Y con su cuerpo, ¿qué hacía? Obedecía a lo que su espíritu quería y su alma deseaba. Había armonía. Cuando vino el pecado, ¿qué pasó? Rompió esa armonía. Dijo, tengo que dejar de fumar mientras está sacando el cigarro y lo prende. En el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero tiene deseos pecaminosos que son difíciles de controlar y el cuerpo difícil. Y eso lo digo con el cigarro, pero ¿cuántas? Una lista es interminable. ¿Nunca dijiste? Nunca pensé que podía llegar a hacer eso. Y viste, te descuidaste. Tené cuidado. Tené cuidado. Tené cuidado porque cuando te equivocás y ya las aves empiezan a dar vuelta para devorarte, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero poné tus ojos en el Señor, levántate, seguilo al Señor, porque en Él se encuentra algo que los que no son de Él no tienen. Misericordia y verdad están encontradas en Él. Y Él no solamente te va a ayudar por su misericordia a que te levantes, te va a ayudar a que en tu corazón se lleve a cabo este glorioso encuentro, para que nunca te olvides y seas con otros como el Señor es con vos. ¿Amén? ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por concedernos estar en tu presencia y poder oír cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni jamás hubieron en corazón de hombre. Gracias por poder hablar palabras que estoy seguro, que redundarán en el progreso, en el provecho y en el gozo de la fe de todo tu pueblo. Sea a ti la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Y hoy para tu pueblo el gozo de haber recibido esta gloriosa palabra que estoy convencido que le da ánimo y alegría a los hermanos para seguir adelante y que a pesar de todas sus complicaciones, hoy se irán de aquí saltando en sus corazones como becerro en la manada. Sea tu bendición gloriosa, fuerte y firme sobre todo este precioso pueblo en toda esta semana que hoy comienza en el nombre de Jesús. Amén y amén.